Yo creo que más o menos estamos todos, así que podemos empezar. Lo primero, daros las gracias y la bienvenida a este pequeño espacio que, aunque os hemos invitado a participar de una manera muy amable y de una manera casi informal, que es para tomarnos un café y charlar. Charlar de una cuestión que yo creo que a todos los que estamos aquí nos interesa y mucho además, y es que Plena Inclusión desde hace años nos dimos cuenta de la importancia y de la necesidad de empezar a trabajar desde la perspectiva de género con las mujeres con discapacidad intelectual en este caso, porque nosotros, seguro que ya nos conocéis, somos entidades que muchas de ellas tienen más de 55 años, que llevamos trabajando con las personas con discapacidad intelectual, pero no hace tanto tiempo que hemos puesto ese foco en la perspectiva de mujer. Y sobre todo porque la evidencia nos ha puesto de manifiesto que las mujeres con discapacidad muchas veces sufren una doble discriminación, y es una discriminación por el hecho de ser mujer y una discriminación también por el hecho de tener discapacidad. Y además, cuando hablamos del ámbito rural, hay una tercera variable que genera esa dificultad, que es las limitaciones que a veces vienen de vivir en el ámbito rural. No obstante, nosotros también consideramos que vivir en el ámbito rural frente a una dificultad es una enorme oportunidad. Creemos en la riqueza del ámbito rural, creemos en las posibilidades y creemos que el ámbito rural debe tener y tiene, de hecho, mucho futuro. Y por eso propusimos hace un año a la Junta de Castilla y León, a la Dirección General de la Mujer, hacer este pequeño pilotaje, este pequeño proyecto para comenzar a trabajar también con las mujeres con discapacidad en el ámbito rural y ver un poco qué oportunidades se estaban generando en algunos territorios. Por no ser ambiciosos y empezar con contextos un poco más controlados, la propuesta se enmarcó dentro de las dos localidades que hoy yo creo que nos acompañáis, que son la Puebla de Sanabria y Calzada de Valdunciel. La respuesta ha sido estupenda, así que a todos los que estéis aquí os agradecemos un montón vuestra colaboración, y el objetivo sobre todo era ver un poco qué buenas prácticas, qué experiencias interesantes se estaban generando en el medio rural y qué oportunidades existen y que tal vez no se están sabiendo explotar todo lo que se podría hacer. Yo creo que hoy, en este café que nos vamos a tomar todos juntos, vamos a poder conocer esas experiencias y seguramente de ello vamos a poder potenciarlas, vamos a poder sacar muchos aprendizajes y vamos a poder generalizarles para que nuestros pueblos sean inclusivos, para que las mujeres con discapacidad sean un agente más, un ciudadano más en igualdad de derechos, y para que todas las organizaciones y, como digo, todas las oportunidades que hay las podemos sacar el máximo provecho. Así que, sin más, reiterar la bienvenida, el agradecimiento, que nos tomemos ese café tranquilamente y que podamos charlar. Yo tenía la intención de poder acompañaros más rato, pero tenemos ahora una situación y es la esclavitud de los Zoom, que vamos de una jornada a otra y de una reunión a otra y a veces no nos permite detenernos en cosas tan interesantes y tan importantes como la que hoy tenemos. Así que os pido un montón de disculpas, pero hay otras obligaciones que me impiden continuar. Pero no obstante, estaremos muy atentos a los resultados que salgan de la jornada y a todos los aprendizajes que adquiramos. Así que, sin más, creo que le doy el paso a mi compañera Julia, que va a dar también algunas pinceladas sobre el proyecto. Gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí, acompañarnos y por crear juntos nuevos proyectos y seguramente que muchas nuevas futuras acciones. Yo, si me permitís, voy a compartir pantalla porque he preparado una pequeña presentación para ir guiando un poquito. Yo os voy a robar 10 minutines, ¿vale? Para contaros un poquito. Bueno, soy Julia, como me ha dicho, como me ha presentado Vanessa, y llevo en la federación el área de ciudadanía activa y mujer, ¿vale? Como bien decía Vanessa, no hace tantos años, desde la Dirección General de la Mujer nos ofrecieron empezar a trabajar en clave de género, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos, bueno, pues que teníamos una realidad bastante desalentadora, ¿vale? Porque según varios informes y estudios, los escasos estudios que ha habido sobre el tema de la violencia, sobre todo de género, en las mujeres con discapacidad, de CERMI, nos ponían en una situación pues terrible, ¿no? De que
el 80% de las mujeres con discapacidad había sufrido violencia. También entendedme que, como en el caso de Plena Inclusión Castilla y León estamos hablando de la discapacidad intelectual, entendedme también cuando hablamos de violencia de género como un fenómeno muy estructural, porque tener en cuenta que en muchos casos, cuando hablamos de mujeres con discapacidad intelectual, se juntan tres variables de discriminación y hay muchos factores por los cuales siempre se ha dicho de la vulnerabilidad de la mujer con discapacidad, y si es intelectual se suma otro tercer factor de discriminación. Y yo me gusta siempre decir que no es que las mujeres que tienen una discapacidad sean más vulnerables, sino que están expuestas en la falta muchas veces de oportunidades, precisamente, o la dependencia, o la infantilización, o la falta de creencia en sus expectativas, en su valía. Eso es lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿vale? Ese déficit de ciudadanía, ¿vale? Entonces, con esta situación de partida, lo primero que tuvimos que nuestras propias entidades de Plena Inclusión en Castilla y León era conocer más a fondo, porque no sabíamos cómo empezar a abordar este tema de empezar a trabajar en clave de género, y lo primero que desarrollamos fue un estudio de género y discapacidad intelectual en Castilla y León, en el cual, bueno, pues ofrecimos a través de 600, me parece 50 y tantas encuestas recibidas por mujeres con discapacidad de nuestras 36 entidades en todo el territorio de Castilla y León, pues nos dimos cuenta de que se sentían que tenían dificultades para el tema de la educación, el tema del empleo, el tema de acceder a las nuevas tecnologías, y en el tema de los abusos, la mayoría de ellas hablaba de que sí que había sufrido abusos, sobre todo en el ámbito escolar y en algunos casos familiar. Pero se da más el caso en el tema de educativo, ¿no? Del sistema educativo, que en algunas ocasiones había hecho que muchas mujeres con discapacidad intelectual hubieran abandonado sus estudios, ¿vale? Entonces, con estas primeras acciones que nos damos cuenta, bueno, os voy contando, ¿no? Empezamos, una vez que hicimos este estudio, que fue en el año 2015, empezamos a diseñar acciones para, sobre todo, luchar contra ese dato tan terrible de esa violencia y abuso que sufrían. Lo que os decía antes, que cuando hablábamos de perdonar, porque yo soy un poco loro, pero si queréis hacer alguna o alguna observación o algo, decís Julia y me paro. Os decía que antes, que cuando hablamos además de discapacidad intelectual, nos encontramos con que en muchas ocasiones, porque parece que cuando una discapacidad es física, no cuestionamos las capacidades cognitivas de esas mujeres, ¿no? Pero muchas veces en la discapacidad intelectual se les pone en mayor situación de vulnerabilidad porque no se las habla de temas tan importantes como la sexualidad, el cuidado de la privacidad, del cuidado de su intimidad, ¿vale? Entonces, una vez que fuimos conociendo esta realidad a través del estudio, empezamos a desarrollar, sobre todo empezamos con la idea clara de que había que empoderar a la mujer con discapacidad intelectual, y de hecho seguimos desarrollando a lo largo de estos años talleres de desarrollo personal y participación social de mujeres con discapacidad intelectual para fomentar esa parte individual, pero sin olvidarnos, fomentar su desarrollo personal y su protagonismo, pero sin olvidarnos de que vivimos en un contexto social y que tenemos que fomentar la ciudadanía, ¿no? También en talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género, empezar a hablar de lo que es un abuso, porque en muchas ocasiones esa falta de información, por no tener información nos encontrábamos que muchas personas en estos talleres, a lo mejor estabas explicando el tipo de la violencia sexual y te comentaban, pues esto es lo que me pasaba a mí con mi cuñado, o quiero decir que no habían verbalizado muchas veces cosas porque no se las había nunca informado, ni hablado, ni incluso dado la oportunidad, ¿no?, de que contaran sus cosas. Y otra cosa fundamental, porque la mejor herramienta para luchar contra esa violencia hacia la mujer, la mejor herramienta para luchar contra esa violencia es el fomentar la igualdad, ¿no? Y empezar a hablar
en clave de igualdad, ¿vale? Para así lanzar una imagen positiva de la mujer con discapacidad, empoderarlas, incluir esa perspectiva de género en nuestras sanciones y, en definitiva, luchar de alguna manera contra esos datos tan terribles que os comentaba antes, ¿vale? Aquí vemos que esas desigualdades son fruto, ¿no?, de las sociedades androcentristas y la distribución de roles, de papeles distintos, diferenciados entre hombres y mujeres, y esto pasa, o sea, esto es una realidad, creo que esto no hay que explicarlo, ¿no?, que no ha habido una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como comentaba antes Vanessa, esa teoría de la doble discriminación, incluso triple en algunos casos, ¿no?, hay que tenerla en cuenta porque se trata de poner el foco en las personas, en sus... quiero decir que no podemos hacer políticas que atiendan, sino que atiendan a la mujer, al foco, ¿no? O sea, a la mujer, al conocer esa mujer y su realidad y sus capacidades, sus realidades, sus circunstancias, ¿vale? Porque esto lo que necesitamos es que sean políticas transversales para que podamos luchar todos en una misma dirección, ¿no? Porque si no parece que hacemos estancos de acciones que en definitiva no dejamos muchas veces de estar pues, en nuestra parcela, ¿vale? Como sabéis, el medio rural es una estrategia de nuestra comunidad, el poder reactivarlo, dinamizarlo y potenciar este ámbito, puesto que vivimos en una comunidad con unas características propias y con unas características particulares, y en este territorio, cuando se confluyen estas variables de medio rural, mujer y discapacidad, se ve claramente una falta de oportunidades y apoyos. Y esto es algo que hace a estas mujeres invisibles, ¿no? Es una realidad invisible y desconocida, ¿vale? Hay que darle un enfoque interseccional. Bueno, yo me enrollo así mucho, pero voy a ir al grano. Después de todas estas acciones, de estos talleres con las mujeres, de estos talleres con hombres y mujeres para fomentar la igualdad, porque esto es un problema social, ¿no? Este tema de la violencia es un problema social y la sociedad somos todos. Entonces todos tenemos que estar, hombres y mujeres, tenemos que tirar en una misma dirección. Hemos hecho talleres con la UNED para las propias mujeres, y hemos hecho también pues, distintos congresos, distintas acciones. Lo que pasa es que veíamos que teníamos que dar un paso más y darnos cuenta de no perder de vista esa apuesta estratégica, ¿no?, por el mundo rural. Porque además muchas de nuestras entidades están estas 36 entidades que digo que forman plena inclusión Castilla y León, están en el medio rural, ¿vale? Y lo importante es poder hacer acciones que hagamos en el territorio, ¿no? Entonces, este año, con esta apuesta estratégica por el medio rural, veíamos que no tiene sentido seguir cada uno en nuestras parcelas. Por ejemplo, veo que estáis gente de Aspar, de Puebla. No he tenido la ocasión de visitar todavía Fundación Personas allí en Galende, que creo que está, ¿verdad? En la zona pero hemos hecho talleres de igualdad, de prevención de la violencia, pero vemos que es fundamental el trabajar de manera coordinada con los pueblos, ¿no? Y este año diseñamos este proyecto que, bueno, con las particularidades de este terrible año, iba a ser un proyecto más extenso, pero diseñamos que lo importante es diseñar acciones conjuntamente. Voy pasando, bueno, la igualdad todos sabemos lo que es, porque lo que nos importa es el construir juntos, ¿no? El construir que las acciones que podamos hacer, por ejemplo, en Aspar la Besana, pues tengan una repercusión en toda la población, ¿no? Contar, además, conocer los recursos de cada una de estas poblaciones, ¿no? Y entonces es un trabajo que seguramente fructifica en acciones conjuntas, que ahí está la riqueza. Porque ahí está la riqueza, porque la sociedad y la ciudadanía la construimos todos juntos. Todos tenemos que aportar en las poblaciones de Calzada de Bandonciel y Puebla de Sanabria.
la vida y la ciudadanía será más satisfactoria para todos si todos nos sentimos parte de ese funcionar, de ese poder contribuir, de ese disfrutar de las mismas oportunidades. Y ahí es de donde nace este proyecto, con la intención, pues, de generar inclusión, ¿no? De unir esfuerzos por la igualdad, promoviendo una red con todos los agentes sociales del pueblo, de cada pueblo en cuestión, ¿no? De conocernos, de que si tenemos las miras puestas en un mismo objetivo, son más ricas las acciones si las hacemos conjuntamente y las hacemos teniendo en cuenta la diversidad de las personas, no encasillarnos la discapacidad o en el género o en otro estereotipo, vamos, no estereotipo, en otra parcela, ¿no? Sino que todo va a tener un sentido y va a cobrar mayor sentido si generamos entornos y recursos inclusivos y fomentando la accesibilidad universal, porque es lo que decimos, cuando una mujer con discapacidad, o sea, cualquier mujer que sufra violencia de género o sufra, los servicios sociales son para todos, pero si no, si la información ni los recursos son accesibles, muchas personas quedan fuera. Entonces, el tema de la accesibilidad universal es fundamental para que nadie quede fuera, pero no solo por motivos de discapacidad, sino por motivos de edad, por motivos de idioma, por muchos motivos que, además que es un derecho, ¿no?, de las personas, tanto la igualdad como el poder participar y disfrutar de la igualdad de oportunidades y de la ciudadanía. Yo no sé si así os ha quedado claro, porque entonces ha sido un año, una experiencia, un pilotaje. Es verdad que el tiempo se nos ha quedado bastante reducido, pues, por motivos de este año, pero bueno, me consta que Nora, que luego la vais a conocer, ha hecho un trabajo excelente en las poblaciones, ha contactado con todos vosotros, os ha conocido. Entonces, lo primero es conocernos, informarnos para todos luchar por una meta común, que es la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad ante la diversidad humana. Por mi parte, muchas gracias y pasamos a lo interesante, que es conoceros a vosotros y conocer vuestras buenas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, y tienes razón, o sea, yo creo que ahora pasamos a la parte más interesante, porque vamos a conocer y vamos a charlar todos qué es lo que realmente hemos venido a hacer aquí, a tomarnos un café juntos, a compartir ideas y a ver si podemos avanzar entre todos. Entonces, nada, buenas tardes a todos y a todas. Y creo que tenemos una compañía de lujo para poder avanzar en clave de igualdad, en ver cómo podemos prevenir esa violencia de género que tanto nos preocupa a todos y cómo podemos seguir trabajando en el medio rural para acabar con esas desigualdades. Pero antes de pasar a conocer a los 7 invitados, que yo realmente ya estoy ansiosa de que seáis vosotros los que expliquéis vuestros proyectos, porque yo me los he leído, pero creo que nadie mejor que uno mismo para contarlos con alma y espíritu. Os voy a robar solo unos minutitos para presentar la primera experiencia de hoy, que es la página web Di Violencia Cero, que os invito a entrar y a navegar por esta web, que aparte de ser un llamamiento a acabar con la discapacidad, a acabar con la violencia, ese DI con el que comienza el nombre de la página es también las iniciales de discapacidad intelectual. Esta página, como vemos en el encabezado, yo creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? Es una página para prevención de la violencia de género de las mujeres con discapacidad intelectual. Y os preguntaréis, ¿pero qué tiene de especial respecto a otras mujeres? Pues realmente el contenido es el mismo, pero en este caso está íntegramente escrito en lectura fácil para que sea comprensible a todas las mujeres que tengan dificultades de comprensión lectora.
La lectura fácil es una herramienta que nosotros utilizamos para salvar esas barreras que muchas veces provoca un lenguaje técnico que hace que no lleguen los mensajes a las personas. Como veis en el menú, tenemos varios apartados que explican en qué consiste nuestra web, qué temas son los que nos ocupan y nos preocupan, que como todos sabemos es la violencia de género y la prevención del abuso. También tenemos un apartado que es Aprende con nosotras, en el que recogemos los talleres y los cursos que están dirigidos concretamente a las mujeres con discapacidad intelectual y que ofertamos desde la Federación o desde cualquier otro organismo, pero que sea como el contenedor formativo en el que cualquier mujer que desee saber qué hay, estén ahí. Y como veis en el menú de arriba, otro de nuestros epígrafes son las quedadas por la igualdad, que son entrevistas sobre temas relevantes, sobre la prevención, pero para hablar de ello están dos de las protagonistas, como habéis visto en el programa, que se llaman Siria Garrote y Patricio Oviedo, que forman parte del equipo de Di Violencia Cero, para explicar la página que está dirigida a personas, a mujeres con discapacidad como ellas. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Patricia, en la página hemos visto que habéis realizado varias entrevistas a docentes de la UBA, a profesionales del tercer sector, a profesionales de la administración. Pero, ¿qué entrevista te ha gustado más? Hola, soy Patricia. Me gusta la de María José Chica, porque es la que más me ha llamado la atención y si nos pasa algo a nosotras de violencia, saber dónde acudir y con quién hablar para que te pueda aconsejar, ayudar. Fenómeno. Pues vamos a tomar nota de ella y lo vamos a poner ahora en el chat por si alguna de las personas que están aquí con nosotros en este café les apetece también ver la entrevista de María José Chica, que trabaja en la Dirección General de la Mujer. Y hemos hecho 5 entrevistas, pero Siria, ¿a quién te gustaría entrevistar que no hayamos hecho? Antes de contestarte a la pregunta, quiero daros las gracias por haber contado conmigo para este proyecto, que me ha servido para saber más sobre violencia de género. Y me gustaría que este proyecto haya ayudado a alguna mujer y a otras las pueda ayudar o saber más de este tema. Me gustaría seguir formando parte de este equipo. Y ahora ya te respondo a la pregunta. ¿A quién me hubiera gustado entrevistar? Pues a alguna mujer que haya sufrido violencia de género y haya salido de ella. Que nos cuente su experiencia y quién la ha ayudado, y si fue satisfactorio a los sitios que fue y las personas que la han ayudado. Muy interesante. Muchas veces el conocer historias personales que vosotras conozcáis o escuchéis a otras compañeras os puede ayudar para saber qué es lo que tendríais que hacer. Pues nos lo tomamos nota e intentaremos hacer una entrevista a alguien que le apetezca contar su experiencia. Pero aparte de las entrevistas, también la página web tiene mucho más contenido. Patricia, ¿en qué os ha ayudado a vosotras esta página? En saber más sobre violencia de género y en lo de la lectura fácil, los textos, para comprenderles mejor, para saber de qué nos están hablando. Claro, porque antes de conocer esta página, Siria, de que vosotras empezaseis en este proyecto y pudieseis consultarla, ¿cómo os informabais vosotras de estos temas? ¿Os llegaban? Pues yo sé un poco del centro en el que acudí, pero realmente desde que estoy en Horizon y aquí en Plena Inclusión es donde más informada estoy sobre la violencia de género. Y ahora que ya sé un poco sobre este tema, tengo interés por ayudar a las mujeres que tienen este problema o que están empezando a tenerle, porque así las puedes ayudar y saber cómo actuar ante una situación de violencia. Es una suerte saber y enterarte de dónde puedes acudir o llamar si ves que una persona de tu entorno o tú misma estás sufriendo violencia de género. Porque yo antes solo sabía el número que había que llamar porque lo decían en la tele o en las redes sociales. Muy bien. Claro, realmente cuando nosotros empezamos este proyecto creíamos que el que las propias mujeres se lo cuenten a otras mujeres podía ayudar a que se acercase y a que nos acercásemos más a la realidad. Y ya para terminar, y dejamos hablar al resto de invitados,
muchas veces se dice que las mujeres con discapacidad son más vulnerables, tienen más barreras, nos lo decía Julia ahora en su explicación. ¿Tú qué opinas, Patricia? Yo opino que sí, porque la gente nos puede mirar de forma diferente, aunque a algunas personas no se les note. Y a las personas que tenemos capacidad física o intelectual, nos pueden agredir con frases que nos incomoden, gestos, palabras, o acosándote por redes sociales o siguiéndote. Efectivamente, hay que trabajarlo más. ¿Y tú, Siria, qué opinas sobre esta pregunta? ¿Crees que las mujeres con discapacidad sois más vulnerables? Yo he puesto que la verdad que creen que porque seamos mujeres discapacitadas no sabemos decir que no. Y se pueden aprovechar de nosotras, cogernos y cuando se cansen de estar con nosotras nos tienen que pegar y hacer lo que ellas quieran. Yo soy una persona que tengo síndrome de Asperger y soy autista y no me gusta que me toquen y que me besen. Y hay chicos discapacitados que eso no lo entienden, que si una persona no quiere lo tienen que respetar. Claro, realmente hay muchos chicos, como dices, con discapacidad que no lo entienden y sin ella. Ahora vamos a hablar de todos un poco, pero muchas veces ese problema lo tenemos, en este caso, desgraciadamente, ocurre entre toda la población. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado una pincelada muy rapidina de la página y de la herramienta que nosotros utilizamos para enseñar la violencia de género, la prevención de la violencia de género en el ámbito de la discapacidad intelectual, y ahora vamos a conocer otras experiencias de las que yo creo que vamos a aprender mucho, tanto Patricia como Siria, como el resto de compañeros. Bien, ahora que se puso asqueroso. Entonces, si os parece, vamos a continuar también con otra experta en la materia que yo creo que nos va a ayudar mucho. Está con nosotros Lara, que viene de la provincia de Salamanca y nos va concretamente del colectivo CORA, que tiene una clara vocación de participación ciudadana. Y nos gustaría conocer y que nos explicases, Lara, cuáles son vuestras líneas de trabajo en clave de igualdad. Hola, buenas tardes. Hola, Lara. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Gracias por invitarme a participar. Bueno, lo primero decir que formo parte del colectivo CORA, que es una asociación que nace en 2014 en Salamanca. Y bueno, veo otras personas aquí que seguramente tienen un recorrido mucho más amplio de las que queremos seguir aprendiendo y compartiendo experiencias. Pero bueno, os contamos un poco lo que hemos hecho nosotras en el ámbito rural, ¿vale? La asociación surge por la inquietud ante el despoblamiento del medio rural en la provincia de Salamanca. Nosotras vivimos en algunos municipios que, bueno, por desgracia se van vaciando, sobre todo de población joven, mujeres jóvenes que se van marchando y buscando, pues eso, un futuro un poco mejor en las ciudades, ¿no? Y de esa inquietud surge el desarrollar proyectos de participación ciudadana y impulsar eso, la participación sobre todo de jóvenes y de mujeres en el medio rural. En el municipio de Calzada, en concreto, estuvimos el año pasado con el proyecto de laboratorio rural, en el que desarrollamos talleres y puntos de información y asesoramiento laboral para mujeres que quisieran emprender un proyecto, que quisieran realizar, pues eso, montar su proyecto autónomo o una empresa, y asesoramos pues con talleres de información de ayudas a las que podían acceder y también con otro tipo de formaciones que han sido muy interesantes porque las mujeres que se iban acercando a estos puntos de información, no solamente en Calzada, sino en otros municipios, bueno, tienen muchas inquietudes y sobre todo de lo que se ha desprendido, los talleres que hemos ido haciendo de desarrollo personal, de autoestima y de comunicación, se desprende un poco que hay esa doble discriminación de la que hablabais al principio, como mujeres y como mujeres rurales, ¿no? Y claro, como mujeres por un lado, porque nos creemos que no podemos hacer lo que queremos hacer,
y como mujeres rurales porque el medio rural pues, está relegado, ¿no? Frente a lo que puedes hacer o las oportunidades que se supone que tienes en las ciudades, en los pueblos parece que menos, ¿no? Y lo que nos hemos ido encontrando en los talleres que hemos organizado ha sido precisamente eso, una falta de autoestima muy grande por parte de las mujeres, y ese es el trabajo un poco fundamental que creemos que hay que hacer, ¿no? Apoyar a las mujeres que quieren desarrollar sus proyectos y que quieran emprender, estén donde estén, ¿no? También en el medio rural. Después de estos talleres también organizamos unas jornadas de mujer rural en el ámbito de la acción social en la provincia de Salamanca, en el que participaron también muchas entidades, porque creemos que, igual que en estas jornadas, que me parecen muy interesantes, es importante generar redes, ¿no? Y que no cada entidad trabajemos por nuestra cuenta, sino que nos conozcamos, sepamos lo que estamos haciendo y podamos tener esa fuerza conjunta, ¿no? Entre todas. Entonces, bueno, pues invitamos a personas que, bueno, CEAs de la provincia, personas que están también en Diputación de Salamanca, diferentes miembros de asociaciones y entidades que están haciendo, bueno, pues un poco de red en ese sentido. Y también organizamos una jornada en la Sierra de Salamanca en la que participaron mujeres emprendedoras contando sus proyectos. Y de estas jornadas, lo interesante también que quería trasladar aquí es esa necesidad de generar un tejido social que se va desmembrando a medida que las mujeres se van yendo, y que es súper importante a la hora de querer hacer algo, tener el referente de otras mujeres que ya lo han hecho, ¿no? Y tener esa red que, aunque vivamos a media hora o 3/4 de hora en pueblos distintos, tengamos otros referentes a los que acercarnos a través de redes sociales o a través de otros medios, y en las cuales nos podamos apoyar para emprender esos proyectos que queremos desarrollar. Y en este sentido, en cuanto a la violencia de género y en cuanto a las dificultades que puedan tener muchas mujeres que se sientan solas en algunos pueblos, ese tejido y esas redes son fundamentales, no solamente desde las entidades, sino de mujer a mujer. Si hemos generado ese tejido, nosotras mismas, con las entidades, con esas actividades que vamos organizando, entre ellas hay un apoyo que es fundamental, que impide la soledad y que hemos visto que ha sido una de las claves en el periodo de confinamiento, por ejemplo, ¿no? Tener esos referentes a los que acudir si tienes un problema, si has tenido algún tipo de abuso, y que yo creo que hay que fomentar, ¿no? Que se generen esos tejidos comarcales quizás o entre municipios cercanos que puedan ayudarnos pues, a tener esos apoyos, ¿no? Que necesitamos como mujeres. No sentirnos aisladas y no sentirnos solas cuando tenemos algún tipo de problemática. Entonces, bueno, pues esas son un poco las conclusiones de las intervenciones que hemos ido haciendo. Ahora, este año 2020, estamos desarrollando un proyecto con personas mayores, especialmente con mujeres mayores en el medio rural, y también hemos visto súper importante el ofrecer información y formación en nuevas tecnologías para las personas que viven en el medio rural, porque con el periodo de confinamiento en concreto, ¿no? Había muchas personas que estaban solas y que necesitaban ponerse en contacto con su familia, con sus amigos, con personas de cercanía, y gente mayor y gente no tan mayor, que parece que nos vamos a personas, a mujeres de 80 años, pero en realidad hay muchas personas que no se manejan con estas herramientas y que en estos momentos necesitan también esa formación para comunicarse con la gente que tienen lejos, ¿no? Y bueno, pues ese ha sido un poco también el proyecto de este año, a través de la formación en nuevas tecnologías y a través de la radio comunitaria, que también ha sido una herramienta muy interesante para dar voz a las personas que viven en el medio rural y que quieren expresar pues un poco cómo es su forma de vida, cuáles son sus inquietudes, y que bueno, también os recomiendo como una herramienta muy interesante a la hora de desarrollar en vuestros proyectos. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Si queréis después preguntar algo de las cosas que estamos desarrollando, prefiero dejar espacio para que las demás también contéis y podamos compartir un poquito más. Vale, Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y sí, lo interesante es que luego todos contéis un poquito y luego podamos ir preguntando de los proyectos, que a mí yo me he quedado enamorada de la radio comunitaria, pero bueno, luego hablamos.
Y de los proyectos de Salamanca vamos ahora a la provincia de Zamora, concretamente a Sanabria, con una asociación muy activa y dinámica con el patrimonio natural y social de la zona que se llama Criosanabria. Y para hablarnos de ello tenemos a Daniel, que nos gustaría saber cómo habéis trabajado vosotros en clave de género y de empoderamiento de la mujer desde una asociación para el estudio de la montaña, que a priori decimos montaña e igualdad. Cuando Hola, quieras. buenas tardes. Sí, me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, yo me presento, soy Daniel y hoy hablo en representación pues, de Criosanabria. He estado trabajando en proyectos de género, de igualdad principalmente, en diferentes montañas del mundo con diferentes organizaciones, ONGs, ministerios, pero principalmente en América Latina. Y después he vuelto a mi pueblo, a la zona de Sanabria, en la cual resido de nuevo, que es donde me he criado, y de ahí surgió la idea de crear una organización, esta asociación que trabajamos en el mundo de la montaña, y concretando con el tema que estamos tratando hoy, pues trabajamos también en temas de igualdad de género, de inclusión de la mujer, de generar redes con mujeres de zonas rurales de montaña, como es el caso de Sanabria, y para ello pues hacemos diferentes actividades. Desde un punto de vista más cultural, organizamos filandares o filandones, que son las reuniones de mujeres que siempre se daban en los días de invierno en el mundo tradicional rural de estas zonas de montaña, que consistían en reuniones a última hora de la tarde, pues para trabajar al fin y al cabo, pero de una forma más tranquila, una forma más pues armoniosa, una forma más organizativa, porque se juntaban al calor de una chimenea diferentes mujeres del pueblo a contar historias, a contar leyendas, al mismo tiempo que estaban filando o hilando, por eso se llaman filandones o filandares. Y lo que hacemos a día de hoy es una idea similar, en la que no hilamos o muchas veces las personas que vienen pues no hilamos, otras sí, pero sí que sirve como un lugar de encuentro para que diferentes mujeres y a veces hombres también se encuentren para contar pues cómo le ha ido a lo largo de la semana, si necesitan algo la siguiente semana y se pueda tejer una serie de redes para poder ayudarse, si ha habido algún problema, y todo ello en un contexto de un mundo rural disperso en el que vivimos en estas zonas de montaña, que cada uno vive en un punto, igual nos separan 10 kilómetros, dependes de un vehículo privado, entonces estos espacios son pues bastante importantes y la idea de recuperarlos pues ha venido bien, incluso se ha creado pues un grupo también ahora online, que se hacen a veces también esta especie de filandares online en las que diferentes personas, principalmente mujeres, pues intercambian experiencias. O por otro lado, tenemos otros proyectos concretos todavía por ejecutar, en los cuales pues hay una serie de cursos o talleres de guías mujeres de montaña que puedan trabajar en actividades de turismo activo, de turismo de naturaleza en montaña, en el cual pues, nos apoyará un proyecto Erasmus de la Unión Europea y trataremos de traer mujeres de otra zona montañosa similar a Sanabria para que estén, mujeres jóvenes en este caso, para que estén 2 o 3 meses formándose y así puedan tener la titulación mínima para ser guías de naturaleza y de baja montaña. Y luego por último también tenemos un proyecto que todavía no hemos ejecutado, en el cual se trata de trabajar con personas, pues mujeres en este caso también, que han sufrido violencia de género, realizando pues paseos inclusivos, paseos por la naturaleza que puedan funcionar como paseos terapéuticos también, basados en técnicas de baños de bosque, por ejemplo. Y para ello, bueno, pues contamos con alguna persona cercana de nuestro entorno que ha sido víctima de violencia de género y que ha podido recuperarse, por así decirlo, en cierta medida, y arrastra a otras mujeres detrás de ella, pues dando ejemplo de que se puede salir realizando pues diferentes tipos de actividades, muchas veces aunque solo sea para salir de tu entorno y relacionarte con otras mujeres que han tenido los mismos problemas que tú o con otras personas que no los hayan tenido, pero para salir de ese entorno pues a veces tan desagradable. Y
muy resumido y relacionado con lo que estamos hablando esta tarde. Eso es lo que estamos haciendo con la asociación Crio Sanabria. Muchas gracias, Daniel. También ideas y los paseos terapéuticos esos me parecen súper interesantes y creo que nos da ideas a todos los demás. Y seguimos en Sanabria porque otra pieza clave en la prevención de la violencia y en la clave de igualdad son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para conocer cómo trabajan y qué dificultades encontramos, contamos con José Antonio Losada, que es policía local de Puebla de Sanabria. Entonces nos gustaría conocer cuáles son vuestros retos que encontráis para poder atender esta situación en una localidad como Puebla de Sanabria. Tienes que activar el micro abajo. ¿Ves un microfonito que tienes tachado? No, no te estamos escuchando. A ver, en la pantalla, en la parte a la izquierda. Ahí. Ahora sí lo tienes activado, pero no te oímos. No te oímos. José Antonio, y es una lástima. Entonces vamos a hacer una cosa, si te parece. Como Nora seguro que tiene tu teléfono, e intentamos cómo resolverlo y vemos antes la experiencia de Emilio y Pascual. ¿Nos estás escuchando, José Antonio? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, eso. Ahora mismo mis compañeras entre Nora y Esther seguro que se ponen en contacto contigo y lo resolvemos. Porque no nos podemos quedar sin saber cómo estáis trabajando en Puebla. Entonces volvemos otra vez a Salamanca y ahora vamos a conocer el trabajo que están haciendo una asociación mucho más ligada a la discapacidad intelectual, como es Aspar la Besana, y para ello están Emilio Pascual y María José Holgado, que nos van a explicar un poquito el trabajo que ellos han hecho y los retos que encuentran también en el medio rural. Cuando queráis, que no os estoy viendo ahora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, te oímos perfectamente. Bueno, primero disculpar que llevemos la mascarilla, pero bueno, no somos convivientes, somos compañeros de trabajo, entonces pues bueno, que tenemos que tener puestas las mascarillas, así que bueno, es nuestra nueva realidad, no pasa nada, lo importante es compartir y escucharnos. Y bueno, pues nosotros queríamos contar nuestra experiencia, vamos, nuestro proyecto aquí en el proyecto, no, el foro que hicimos aquí en Calzada, la asociación concretamente. Y bueno, antes de hablar del foro, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es esta comarca, ¿vale? Pues para la gente que no nos conoce o que no sabe nada de esta comarca, ¿vale? Antes Lara sí que ha hablado un poquito también de Calzada, nosotros trabajamos en Calzada, de Valdencier, ha hablado ahí un poquito, pero bueno, como vamos a explicar así un poquito lo que es este entorno, ¿vale? Para que os hagáis así una idea, tampoco nos vamos a enrollar mucho, ¿vale? Bueno, pues eso es una comarca, se llama la comarca de la Armuña, aquí en Salamanca, ¿vale? Y bueno, pues la mayoría del terreno de esta comarca, bueno, pues se destina a usos agrícolas, sobre todo con el cultivo de cereales y la legumbre. Aquí es muy famosa la lenteja de la Armuña, que tiene denominación de origen, y también el garbanzo de un pueblo que se llama Pedrosillo, el garbanzo pedrosillano, ¿vale? Entonces, bueno, pues os podéis imaginar lo que es los campos de la Armuña, ¿no? Bueno, pues campos que no tienen un árbol, no hay un río, ¿no? Todo cultivo de cereal, básicamente. Los pueblos de la Armuña, bueno, pues suelen ser pueblos pequeños, que raramente pasan de los 1000 habitantes y están muy cerca unos de otros, ¿vale?
están todos así como muy cerquita. Pero son pueblos que también, bueno, pues tienen mucha historia, ¿vale? Son 28 municipios y, bueno, pues que tienen también espacios naturales protegidos, no solo son campos de cereales, ¿vale? Tienen vías pecuarias y cañadas reales de gran relevancia, como es la de la Vía de la Plata, ¿vale? Senderos ambientales, en la ruta de las catedrales, también, sobre todo, bueno, sobre todo no en Torres Menudas y Valverdón, y zonas forestales como Ribera del Cañero, ahí en Tocas, ¿vale? Y bueno, que es su historia, que cada localidad tiene su iglesia parroquial y 6 de ellas están declaradas bien de interés cultural, ¿vale? Que también es importante decirlo. Y nosotros que trabajamos en Calzada, bueno, pues decir que, bueno, pues que hay un museo que es el Centro de Interpretación de los Caminos Históricos, aquí que es el ACUM, ¿vale? Que, bueno, pues que están creados con el afán de mantener la historia y la tradición de los antepasados, ¿vale? Entonces, que no solo es un conjunto de pueblos que tienen cereal, sino que, bueno, pues que tienen mucha tradición histórica. También queríamos hacer esa puntualización, ¿vale? Para que si hicierais un poco de idea de dónde trabajamos. Y bueno, pues como dijo Lara también, demográficamente la Arbuña bueno, pues que se ha resentido mucho porque, bueno, por la inmigración, ¿no? La gente joven tiende a inmigrar a las ciudades pues para buscar su futuro y también por la falta de natalidad en estos pueblos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una puntualización también importante. Excepto en 2 pueblos que están muy cerca de la provincia de Salamanca, que, bueno, últimamente son pueblos dormitorio y sí que le han dado ahí un impulso pues, demográficamente, ¿vale? Con mucha cola. Y era así una puntualización breve, pues para que os hagáis una idea del entorno en el que trabajamos, ¿vale? Emilia ahora pues va a hablaros un poquito de los datos de la asociación y... Vale. Buenas tardes a todas y nada, gracias por contar con nosotros para participar en este café. Y bueno, yo os cuento un poquitín, partiendo de María José, lo que he contado de la Armuña, pues bueno, yo contaros que Aspar La Besana es una asociación que nació en el 88, aunque es Aspar, que es Asociación de Padres de la Armuña, ya oficialmente somos Aspar, Familias de la Armuña, que es importante también porque a veces hablamos de género, pues quitamos lo de padres y nos llamamos familias, que es lo que somos. Bueno, nosotros el foro de la mujer rural que hicimos, que hemos pretendido que se haga todos los años, lo hacemos el 15 de octubre, como sabéis, que es el Día de la Mujer Rural, ¿no? Todo esto nació porque Marijose, yo y otra compañera, pues tenemos grupos que se llaman Expresate, con las personas de nuestro centro, que trabajamos distintos temas, ¿no? Temas sociales que a ellos y a ellas les importan, ¿no? Sobre todo hemos trabajado autodeterminación, empoderamiento y hemos trabajado mucho violencia machista e igualdad de género, ¿no? Un poco partió de esos grupos, partió también hacer celebraciones de este tipo. Y entonces decidimos celebrar el primer foro de la mujer rural. Es un poquitín su nacimiento. Luego también en Aspar La Besana, contaros un poquitín a nivel de estadística, somos 60 y pico personas, de las cuales el 50% son mujeres. Trabajamos evidentemente con pueblos de la Armuña porque nuestra asociación está enclavada en la zona rural y nos gusta lo que hacemos y somos rurales. De ese 50% de mujeres de la asociación, pues el 78%, me lo paso a mi compañera, la trabajadora social, viven en pueblos y el otro un poquito en Salamanca. Tenemos la suerte de estar cerca de Salamanca. Bueno, ¿qué contaros un poquitín de la mujer rural? Pues la mujer con discapacidad y rural pues siempre ha tenido un doble rasero, ¿no? En el sentido de que, bueno, doble rasero no, que la mujer ha tenido que ser siempre la que ayudaba en el campo y luego la que asumía todas las tareas del hogar, ¿no? Es una doble discriminación, ¿no? Y si encima ya le añadimos la tercera discriminación por tener discapacidad, pues es una triple discriminación. Por eso vimos necesario e importante crear el primer foro de la mujer rural,
un poco, partiendo de, como veis, de nosotras y de nosotros, para poner en evidencia pues, todo lo que la mujer rural ha tenido que trabajárselo y currárselo para poder poco a poco adquirir espacios y adquirir un lugar importante en la sociedad rural, ¿no? Ahora un poquitín, si queréis más en concreto ya, mi compañera María José os va a explicar lo que hicimos ese día en el primer encuentro, en el primer foro rural que desarrollamos en Calzada. Bueno, pues que nos pareció interesante crear el foro coincidiendo con el Día de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, ¿vale? Y que invitamos tanto a mujeres que han destacado en la comarca, ¿vale? Como emprendedora o política, como también mujeres cuya experiencia vital se haya desarrollado en la comarca y para que nos contaran y nos aportaran todas sus vivencias dentro de este entorno, ¿vale? Entonces invitamos a una mujer joven emprendedora, invitamos a una política, una alcaldesa de un pueblo de aquí, porque solo hay 2 alcaldesas de momento, creo que son 2, que no hay más. Bueno, pues a una mujer mayor con una experiencia de vida que ha desarrollado en el pueblo y a una mujer con discapacidad que también, bueno, pues que vive en la comarca. Y consistió en que nos contaran ese foro pues sus experiencias vitales. Se habló de la importancia de la mujer en el tejido social y se habló de la falta de oportunidades en el mismo, entre otras cosas pues muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, la mujer mayor con su experiencia de vida nos transmitió a todos, pues eso, desde que nació ella en el pueblo, cómo ha ido cambiando el tejido social, ¿no? Que tenían que trabajar, que tenían que ocuparse de la casa, que tenían que ocuparse de los hijos, sobre todo eso, trabajaban en el campo con tareas muy duras, para poder hacerse la casa, cómo vivían todos, nos transmitió eso, la manera de vivir, cómo madrugaban para que, bueno, el trabajo de los hijos, cómo los criaron, cómo pudieron criarlos, bueno, pues hasta la evolución de cómo ha vivido al final de cómo está viviendo pues ahora, en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una experiencia que nos aportó a todos vamos, muy, muy interesante. Y no sé si te acuerdas tú algo más que nos aportara Fermina, así algo que destacar. Que era muy simpática, muy maja. Que era muy simpática, muy maja y nos contó muy positiva. Pero sí, vamos, sí que nos dio ahí toda la trayectoria de vida y todo el cambio y todo lo que tuvieron que luchar, sobre todo para poder sacar a sus familias adelante y poder construir sus casas y educar a sus hijos. Entonces, pues bueno, luego muy positivamente ella pues nos contaba eso, que a lo que se dedicaban sus hijos, a lo bueno, es que, pues bueno, fue una experiencia muy, muy entrañable además. Y bueno, también invitamos a Julia, que es la alcaldesa de Topas, y ella pues nos contó, claro, que era la primera mujer alcaldesa de Topas. Y entonces, bueno, pues cómo se sintió, si la apoyaron al principio, que ella, bueno, pues tuvo que luchar más para que la gente confiara en ella, porque siempre, bueno, pues entonces, pues también nos dio ahí una lección de que, bueno, pues todo lo conseguimos, que con esfuerzo, vamos, que tenemos que estar ahí siempre luchando. Pero bueno, que luego muy bien, que ha vuelto a salir elegida además, es la segunda vez, o es la tercera, sí. Y entonces, bueno, pues que ahora el pueblo está ahí con ella. Entonces, bueno, también fue una aportación muy, muy interesante. No sé. ¿Algo más? Sí. Julia? No, bueno, digo yo. Sí. Y luego, bueno, nos faltan, también lo interesante de este foro que comenzamos a hacer es que, pues, evidenciamos, ¿no?, que las mujeres, pues,
que pueden desarrollar y que tienen al final tareas importantes, ¿no? Es un poco también que las personas de nuestro centro con discapacidad, pues que vean que sí que se puede, ¿no? Y que aunque les cueste más, se puede. Que luego también, pues lo que decía María José, vino también al foro una empresaria que tiene aquí un hotel rural. También es una forma de trabajo interesante porque intenta hacer kilómetro cero de alimentos. También intenta que todas las personas que están contratadas en su hotel pertenezcan al entorno más próximo al hotel, que es también en Topas. Y bueno, también eso, que ella era una persona que vivía en Madrid, que, vamos, que estaba súper amadriñada y vino aquí a Topas y empezó un proyecto de vida. Y bueno, ahora lleva aquí ya varios años, ya tiene su familia y está perfecta. Y luego también para acabar, en el foro también participaron 2 mujeres de nuestra asociación, Isabel y Rocío, y bueno, y luego contaban su historia de vida, ¿no? Y cómo, pues Isabel nació en Baracaldo y estuvo viviendo bastante tiempo en el País Vasco, luego ya vino para aquí y un poco nos comentaba su experiencia vital y cómo lo había pasado. Luego también Rocío es otra persona que está en su asociación, pero bueno, que también tiene su discapacidad es adquirida y entonces también un poco nos contaba de cómo ella vivía cuando era niña, ¿no? Vivía en un pueblo, tiene hermanos y un poquitín también pues lo que le tocaba que hacer por ser mujer, ¿no? Un poco que era el cuidado de la casa, el cuidado de ese tipo de cosas. Y luego, bueno, y eso fue un poco el foro. También contar un poquitín que nosotros como asociación lo que pretendemos hacer también es un poco dinamizar el entorno rural y queremos ser gente que reciba personas, pero también ser agentes de cambio, ¿no? Entonces nosotros planteamos el foro, hemos planteado también alguna actividad de sensibilización, de formación, invitamos a distintos colectivos. Bueno, Julia es como una más de aquí de la casa cuando viene. Y bueno, no sé, y queremos seguir en esta línea de seguir trabajando contra la violencia machista y por la igualdad. Pues fenomenal. Emilio y María José nos han dado una panorámica muy interesante, tanto de contextualización de la comarca como de la trayectoria que han ido avanzando y que han ido nutriendo y cómo lo visualizan con personas concretas, empoderando a mujeres concretas. Entonces yo creo que también seguro que hay gente que tiene preguntas para ellos una vez que veamos si José Antonio ya ha podido resolver los problemas de sonido. A ver, quitamos el micro, que ahora lo tenemos en silencio. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Perfectamente, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Losada Rodríguez y soy agente de policía local del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Y bueno, pues es un tema de la violencia de género y sobre todo en el mundo rural, pues siempre me ha interesado mucho. De hecho, he hecho todos los cursos que he podido hacer, porque siempre es una cosa que me ha interesado y que las imágenes que yo tengo de niño, yo bueno, tampoco es que sea tengo 58 años, pero las imágenes que tengo del niño, de ser niño en el pueblo, es una imagen de ver a las mujeres, alguna con un ojo morado, el brazo morado, un bracito roto, y las explicaciones que nos daban como niños es que eran muy torpes, que todas se caían. Y era todo lo contrario, era pues que pues les pegaban y eso a mí pues me hizo un poco el interés que tengo por la defensa de la igualdad y de la mujer y del maltrato y en violencia de género. Es un poco lo que me ha llevado. Y un poco pues dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, que como son ayuntamientos pequeños, son escasas, pues procuramos hacer pues un poquito de actividades. Hemos dado charlas en institutos, pues en el instituto, pues por contar una anécdota, hicimos un poquito de talleres con chicos y chicas así en una mesa,
y le poníamos preguntas. Y me acuerdo una que le ponía y le decía, bueno, si tu pareja no, a un chico, si tu pareja no quiere tener relaciones contigo, ¿qué le dirías? Ah, no, que me acuesto con la amiga, que no hay problema, o me deja ella o me voy con la amiga. Y otras, pues le poníamos, y si tu pareja va escotada, esto te estoy diciendo que es verdaderamente triste en chicos de 13 y 14 años. Y le decía, si la ves escotada un poquito y vas con escote, es que es una puta, pero con tal naturalidad te lo contestaban. Son anécdotas que te duelen porque dices, sobre todo una edad tan joven, que ya tengan esa mentalidad tan brutal. Bueno, y un poquito, pues también nos hemos dedicado a hacer un poquito dentro de lo que podemos. Hemos hecho pues bastantes jornadas. Hicimos el año pasado unas muy bonitas, que por un lado estuvo las jornadas de lo que es violencia, tuvimos unos ponentes de lujo, como asistentes sociales, psicólogos, y además eran de lujo. Y por otro lado, pues hicimos otra mesa que era institucional. En la institucional contamos con ponentes también de lujo, como fiscal de audiencia provincial en violencia de género, magistrada, juez, también por parte de Guardia Civil expertos, y estuvo pues un poquito, se trataba todo el tema de la parte institucional, qué pasos hay desde que la mujer decide poner la denuncia. Y se le explicaba un poquito todo en qué consistía. Bueno, y este año por esto del COVID, pues no podemos hacer este evento que hacíamos, que era para todo el público en general, y hemos decidido pues editar una guía libro. Y es un poquito, pues trata un poquito todo. Pues la motivación que se llama utilidad este libro es por la situación que nos encontramos. Por ese motivo, dado que no queríamos dejar estas fechas sin hacer nada, dado que este ayuntamiento estaba muy sensibilizado. Por eso se ha realizado este libro. Y se presentará ya el día 25 de noviembre. Es porque pensamos que a pesar del avance de la lucha contra la violencia de género, sigue existiendo mucha desinformación al respecto. Y esta violencia que sufren muchas mujeres es mucho más compleja en el ámbito rural, porque no disponen de información, no conocen los recursos y tienen mucha más vergüenza, sobre todo lo que pensarán sus vecinos y vecinas. Y si a eso le añadimos que muchas veces la familia del marido son familia de la mujer, que comparten familias entre sí, pues lo agrava mucho más. Y por otra parte, muchas veces se conocen las situaciones, pero no se sabe cómo reaccionar. Y aunque estamos evolucionando, todavía queda mucho por hacer y muchas mujeres a las que ayudar. Porque a la mujer se sigue viendo en el mundo rural con mucha inferioridad. No se trata de igual a igual. Es como si todas las decisiones las tiene que tomar el marido y la mujer estuviese a un lado. Y además también otra cosa que nos preocupa mucho, a mí sobre todo, es la situación que nos ha dejado el COVID, que complica mucho más la situación de las mujeres, además porque conviven con el agresor. Pretendemos enviarle un mensaje de que no está sola, mostrarle los recursos a los que pueda acceder, incluso en situación de confinamiento o estado de alarma, que se ve en situación de compartir mucho más tiempo con el agresor y convivir. Aunque no pueda llamar directamente, podrá hacerlo a través de recursos que se le ofrecen en la guía, correos electrónicos o mensajería instantánea o a través de WhatsApp, y ayudarlas en todo lo que se puede. Porque hay que entender que ahora con este confinamiento y con la situación del COVID, el agresor ejerce mucho más control y la tiene más a su merced y a su alcance. Y también muchas veces se tiende a pensar que el agresor, aparte de ser malo, no es tonto, es muy inteligente, porque la forma de actuar que tiene el agresor es muy peculiar. Primero, trata de hacerle ver que todas las amistades son malas y no le convienen, que lo único bueno es él. Trata de aislarla de las amistades que tiene. Después, hace lo mismo con su familia, trata de aislarla de su familia, hacerle ver que la familia no la quiere, que lo único que la quiere es él. Cuando ha conseguido esos objetivos, pues la tiene a su merced. Aunque no hay que... Y claro, se llama como una especie de luna de miel,
primero la maltrata, primero la insulta, la hace sentir mal, pero siempre, y después por la tarde le pide perdón, le dice que lo siente mucho, que estas cosas no van a volver a pasar, pero siempre dejándole muy claro que ha sido ella quien lo ha provocado. Por un ejemplo, le dice, si tú sabes que a mí no me gusta el agua caliente y me gusta fría, ¿por qué me la pones caliente? Si a mí no me gusta pegarte, si a mí no me gusta hacerte daño, si eres tú quien me provoca. Y situaciones de estas, pues te encuentras mucho. También otra de las cosas que se encuentra en el mundo rural es la ayuda directa, para cuando la mujer presenta la denuncia, y ya que es, como repito, es muy doloroso, porque en un pueblo de 40, 50 vecinos o habitantes que tiene, todavía existe esa vergüenza y muchas, hay que pensar que hay mujeres que llevan 20 o 30 años o 40 sufriendo la violencia. Y cuando se decide dar ese paso por fin, le falta una ayuda directa en ese momento, de que la ayuda esté ya cuando pone la denuncia, no a posteriori, porque hay que contar que carece de muchos medios. Por poner un ejemplo, que lo viví yo en primera persona. Una mujer de un pueblo de aquí vino a vivirse con un señor de aquí de un pueblo de Sanabria y ella era de Berín. Bueno, se decide a poner la denuncia, se decide a todo, se quiere marchar. ¿Cuál era el problema? Que sí que se le ponía transporte a la casa de acogida, pero ella no quería la casa de acogida. Ella quería ir a casa de una prima que tenía en un pueblo en Berín. Pues para eso no había medio de ponerle transporte, no había forma de ayudarle para que se fuese con su prima, que yo entiendo que se sentiría mejor y más tranquila al lado de una persona conocida. No quiero decir con esto que en el piso de acogida pues estaría con personas que compartirían muchas experiencias. Y de todas formas, lo que da gusto también es escuchar a la mujer, a la superviviente, que se llama. Que eso es muy importante también conseguir que diesen un poquito, relatasen sus experiencias y cómo han salido de ellas. Y en fin, yo creo que queda mucho por hacer y que hay que hacer mucho y que sobre todo vosotros también estáis haciendo una gran labor, porque no solamente a la zona rural, aparte, ya de por sí las vergüenzas, todo lo que está pasando y la soledad y lo que pasa a una mujer, le añadimos que encima tiene algún estado de desvenida psíquica o física, pues ya es una bomba de relojería también. Y yo creo que yo desde aquí, desde el Ayuntamiento de Puebla, pues estamos haciendo todo lo posible por ayudarlas y poner nuestro poquito en lo que es el pequeñito granito de arena para conseguir que esto vaya mejor y que se deje de ver a una mujer que denuncia una violencia de género en una zona rural, que se deje de señalar y se vea como una mujer muy valiente. Y para mí esa mujer es una campeona. Y nada más que decir, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, José Antonio, por mostrarnos una realidad tan evidente, tan clara y que como bien dices, todos estamos aquí para intentar avanzar de alguna manera, porque es el deseo, pero que como que nos falta qué hacer, qué podemos hacer en nuestra mano. Estoy leyendo en el chat que Inmaculada también te da las gracias y yo creo que todas nos sumamos. Entonces yo creo que todas las intervenciones han sido muy brillantes, muchas ideas, y yo os animo a cualquiera de los que estáis conectados a preguntar directamente, a comentarlo en el chat, porque creo que va a ser mucho más enriquecedor que yo siga lanzando preguntas y vosotras, que veo gente de los CEAS, que veo gente de asociaciones, quizá podéis enfocar mucho mejor las preguntas. En el chat nos pregunta Beatriz Robles una pregunta para el policía. Beatriz Robles, si no me equivoco, es una joven de la zona del Bierzo, ¿verdad? ¿Sí? Para el policía, ¿tú crees que quien tiene una discapacidad tendría la misma credibilidad cuando va a denunciar una agresión? Yo pienso,
Yo pienso que sí, y además no solo tenerla, sino incluso creerla más y ayudarla, porque para mí tiene más credibilidad igual que cualquier otra mujer que no tenga discapacidad. Es más, la trataría de igual a igual, porque para mí sería lo mismo y además le diría lo mismo, que ha sido muy valiente y para mí es una campeona y muy valiente el decidirse a dar ese paso. Y estaría muy orgulloso de ella, la verdad. Muchas gracias a los dos, a Beatriz por preguntar y a ti por contestarnos de forma tan clara. Más preguntas, venga, animaros, que los cafés son para hablar y para charlar. Yo soy Carmen de Aspodemi, es que no me va la cámara, ya lo siento. No pasa nada, Carmen. Estoy ahí muy oscura, pero está. Pues agradecer a todos los ponentes, porque sí que hay ideas así como muy interesantes y actividades para el entorno rural, pero mi pregunta va enfocada también para José Antonio, ¿vale? Pues porque me encuentro, por mi rol profesional, es acompañar como figura de apoyo a personas, en este caso mujeres, que sí que son grandes, pero una de sus limitaciones es a la hora de manifestar, expresar a nivel comunicar y habilidades sociales, ¿no? Y que no saben decir que no. Entonces, la pregunta concreta es, José Antonio, ¿la formación que recibes, además de violencia de género, está asociada con características para adaptarse a la individualidad de las personas con discapacidad? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Tenemos un poquito, la formación que tenemos pues es un poco más limitada y pues tratamos de procurar entenderla lo mejor posible, pero sí es verdad que todavía en ese aspecto nos falta mucha formación, no a mí solo, sino yo creo que a todas las fuerzas del Cuerpo de Seguridad, para poder, en una persona que no, como tú bien dices, la que te lo sabe explicar y la puedes entender bien. Pero de todas formas yo pienso que poniendo un poquito de interés por nuestra parte y tratando de comprenderla, hay expresiones que te lo dicen todo. Mirándolas a la cara y mirándoles y viéndolas, ya su mirada ya te lo dicen todo por lo que está pasando esa persona. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, ¿quién más se anima? Mira, Siria nos pregunta, ¿cómo debemos actuar nosotras ante un caso de violencia de género si nos pilla en la calle y no sabemos qué hacer en ese momento? No sé quién se anima a contestar la pregunta. Bueno, yo siempre animo, me voy a animar yo, que si ya no solamente la persona que sufre la violencia, sino cualquier otra persona que la presencia, lo primero que tiene que hacer es prestar ayuda o llamar al teléfono de atención a la mujer o, en este caso, fuerzas y cuerpos de seguridad, de Policía Nacional, Policía Local o Guardia Civil, y prestarle y siempre recibiría ayuda inmediata. Otra cosa que también se me olvidó antes de decir, le voy a aprovechar para comentarlo, es que esto es una cosa que tenemos que ayudar todos, porque si el que cerramos los ojos y miramos para otro lado, no va a desaparecer. Entonces, si en la calle, yo pienso que nunca está una mujer, nunca está sola. Siempre hay alguien que la ve y yo le pido a esas personas que presencian, no ven esos hechos, que para mí, si no la ayudan ni hacen nada, son por lo menos no tan culpables, pero por lo menos por omisión son tan culpables como el agresor. Te dan las gracias por la respuesta y más preguntas. No sé si está compartiendo pantalla alguien. No. Sí, se ven, gente, sí. Ah, sí, nos seguimos viendo todos. No sé si hay más preguntas. Nora tiene alguna pregunta que ha sido el punto de unión entre todos nosotros.
Hola, buenas tardes. Bueno, me alegra poneros cara. Perdonad que haya entrado tarde, ha sido una maratón llegar hasta mi casa, pero bueno, son cosas personales, pero han pasado un montón de cosas y no he podido llegar puntual. Y eso, que muchísimas gracias, eso, encantada de conoceros, poneros cara. Y sí, si alguien tiene algo que comentar o algo que decir, pues dejo el espacio, y si no, bueno, a mí sí me gustaría contaros 4 sensaciones y ideas que me han venido así a raíz de, bueno, pues de contactar con todos vosotros y hacer un pequeño mapa, ¿no?, de qué está pasando tanto en Calzada como en Puebla, que han sido 2 municipios elegidos al azar y, bueno, al final son una realidad de esta comunidad, ¿no?, de Castilla y León, y pueden estar sucediendo cosas parecidas en otros municipios así, ¿no? Entonces, eso, bueno, si tenéis algo más que decir, os dejo el espacio, y si no, pues os cuento yo. A ver, más preguntas entre entidades similares. ¿No os animáis? Si no, yo tenía 2 en cartera para ver si se podrían extrapolar de un sitio a otro. Yo simplemente quería algo que se me olvidó, y yo creo que es muy importante decir antes en la intervención que tuve. Quiero que a través tanto de nosotros como de vosotros transmitáis siempre que nunca quede con ninguna mujer, cuando ha tenido relación de pareja y ha sido víctima de violencia de género, que nunca, por favor, nunca quede a solas con el agresor. Y que tampoco es muy importante que nunca también lleve a una amiga al piso del agresor, sino que siempre que quede en lugares públicos, de pública concurrencia, donde esté ella y el agresor no tenga tanta intimidad y pueda hacer lo que quiera con ella. Porque es muy importante de que nunca se cuando el agresor le llama y le dice que quiere quedar con ella, vale, si quiere aceptar porque tiene cosas, pero siempre en un sitio público, una plaza pública, un sitio donde no esté sola, y que tampoco cometa el error de decir, bueno, llevo a una amiga al piso del agresor, porque puede ser que haya un fatal desenlace tanto para la amiga como para ella. Y eso nosotros siempre lo decimos, y me gustaría que vosotras también en vuestras reuniones, vuestra labor y vuestro trabajo que estéis desarrollando, se lo transmitieseis también, que es muy importante. Y muchas gracias por dejármelo decir. Pues muchas gracias, y seguro que mis compañeras saben mucho mejor que yo, pero yo es cierto que he escuchado muchas charlas y esa recomendación de nunca ir solo, yo creo que no lo insistimos lo suficiente. No sé si me equivoco, Julia y Nora, que tenéis más contacto con charlas de sensibilización. A mí me parece fundamental lo que acaba de decir José Antonio, porque el riesgo, o sea, igual que me ha encantado la idea de que es un problema social, la sociedad somos todos y que todos tenemos que contribuir a luchar contra ello. Me ha parecido muy, muy importante. Y el tema, por ejemplo, cuando comentaba Siria, que qué hacíamos si estábamos en la calle y sufríamos una agresión, yo un curso que hicimos hace muchos años de la UNED, que venían policías, me llamó mucho la atención, que decía que si sufríamos algún tipo de acoso, de abuso en la calle, que una de las maneras, es que me quedó grabado, una manera de, en vez de pedir socorro, decir fuego, porque decían que ahora mismo el decir socorro, la gente le cuesta, ¿no?, salir a ver qué pasa, pero que si decías fuego, rápidamente la gente se echaba a la calle o salía a las ventanas. O sea, fue una cosa que me quedó grabada, que me llamó la atención. Y bueno, también permitidme que me han encantado las cuatro experiencias, me ha parecido súper enriquecedor. Yo os iba a decir, por ejemplo, es que me han parecido todas riquísimas. Es verdad que la Besana, que muchas gracias a Emilio y a María José por estar ahí, os conozco mucho más y además me ha encantado cuando os habéis definido como transformadores, porque me consta todas las acciones que hacéis en el pueblo. Yo recuerdo hace muchos años ir a dar una charla de autodeterminación y se hizo un sábado en el salón de actos del pueblo. Me pareció riquísimo que todas las charlas que fueran abiertas, ¿no? O vuestro proyecto de punto y seguido, o sea, cómo intervenís en vuestro medio. Me han parecido súper interesantes,
la de Cora, Crio Sanabria, la cercanía y la profesionalidad de José Antonio. Ojalá, por ejemplo, me encantan las preguntas que hacéis, ¿no? La actitud, ¿no? Esa actitud tan cercana y tan... Porque además yo creo que en estos casos de la violencia en algunas ocasiones se tiende a prejuzgar, ¿no? Y me ha parecido tan clara y tan cercana tu, no sé, tu actitud, desde luego, hacia este problema tan grave. Se están haciendo muchas acciones, ¿no? Para que la policía, ante temas cuando comentaba Carmen, el tema ya no, sí, yo creo que ha sido Carmen, de si, o Bea del Bierzo, perdón, que cuando vamos a poner una denuncia o a explicar que si nos creen, si nos cuestionan, pues yo creo que por suerte cada vez hay más formaciones, conociéndonos todos y viendo la diversidad, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que tener en cuenta esa accesibilidad, ¿no? Y sobre todo, previo a esa accesibilidad, ese no cuestionamiento nunca a una mujer porque es la doble victimización, me parece, ¿no? Siempre se cuestiona a la mujer. ¿Por qué no? La culpa es de ella, no denuncia. ¿Y cómo ha aguantado? ¿Y cómo? Pues eso es volver a victimizar a la mujer. Así que mi enhorabuena, Crio Sanabria, precioso esos... os iba a preguntar esos paseos, ¿no? Esa formación a mujeres como guías de montaña. Si habéis tenido, en el caso, bueno, tanto de Lara como de Daniel, alguna mujer con discapacidad que se haya acercado, pues o bien a los puntos de información cuando decías del emprendimiento en calzada, o bien a los paseos o a los hilandones, ¿verdad? Habéis dicho filandones, perdón. Si han tenido, y bueno, también a José Antonio, si alguna vez en eso ha tenido, conocido a alguna víctima de violencia con una discapacidad. Un poco que veáis, Bueno, nos deis ese prisma de la discapacidad en el uso de esos recursos, de esas experiencias. Bueno, yo sí he conocido, por desgracia sí he conocido alguna, pero eran otros años, no estaba tan bien como está ahora, tampoco se atrevió a denunciar y, en fin, pero claro, todo te lo decían por... El vecino te decía, pero no quería decirte ni prestar declaración ni decir nada. Y cuando te entrevistabas, pues te lo negaban. Y sí es verdad que gracias a Dios en eso sí se ha mejorado. Ya desde el primer momento que la víctima da ese paso, ya tiene asistencia jurídica, tiene asistencia psicológica. Y bien, como tú me decías, no prejuzgar nunca, porque hay que pensar que cuando una mujer va bien a policía o bien al teléfono de atención a la mujer, cuando decide dar ese paso, tienes que pensar que estás hablando con una persona que le ha quitado todo, que el agresor le ha quitado todo, no tiene autoestima, no sabe pensar por sí sola, no sabe, es como si fuera un objeto. Entonces, si cometes el error de prejuzgarla, preguntarle el simple hecho y tienes alguna prueba o cualquier cosa de estas, y después muy importante, hay que dejarla porque puede estallar, a llorar, a chillar, hay que dejarla que se desahogue, que golpee, que chille, que diga lo que quiera. Nunca interrumpirla, dejarla, darle confianza. Hay veces que requiere, pues que igual en ese momento no quiere hablar, no le puedes agobiar. Tienes que decirle, mira, yo estoy aquí para ayudarte, separarte un poquito, dejarle espacio. Cuando te dices hablar, aquí estoy yo, cuenta conmigo para lo que necesites y siempre brindarle ayuda, nunca juzgarlas, todo lo contrario, animarla y ayudarla. Hay que pensar que es lo que me suelo repetir, que no tiene autoestima ninguna, no piensa. Es que una persona que ha sido sometida por un agresor, vamos, por llamarlo agresor, por no llamarlo otra cosa que es lo que pienso, cuando da el paso ese, va como un objeto, no piensa, no va muy, muy hundida ya en este mundo,
Y entonces nuestro trabajo, todo, tanto el vuestro como el nuestro, como de cualquier persona que trata con ellos, no es prejuzgar, sino ayudar, procurar darle confianza y procurarle sobre todo confianza y seguridad y lograr que confíe en ti. Y eso tienes que ganártelo tú con esa persona, que eres el primer contacto que tiene y es la primera esperanza que ella encuentra para salir de ese mundo, y depende mucho de nosotros, de que eso vaya a buen fin. Muchas gracias, José Antonio. Y a Lara o a Daniel, en todas las cosas que habéis comentado, las distintas acciones, ¿han participado alguna vez, o sea, mujeres con discapacidad, que seáis conscientes de que hayan participado, que hayan... Sí, Pues en algunas... respondo... Ay, perdón. No, responde tú primero, no pasa nada. Gracias, a los dos. Ahora ninguno. Venga, Dani, ¿te animas? Pues venga. Sí, me animo yo, sí, Venga. es rapidito. Pues sí, en nuestras actividades sí que han participado personas con discapacidad, capacidades diferentes y bueno, pero no relacionados con temas de violencia de género, sino que han venido pues acompañadas de otra persona, incluso una niña en una ocasión, y pues como una más. No tenemos ningún programa específico para este tipo de personas, sino que tratamos de incluirla siempre como una persona más. No creemos conveniente ninguna especificidad concreta. Sí, fenomenal, Dani. Me iba más por ver si la participación, ¿no? Por valorar un poco la participación, porque además no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la participación así social sigue siendo más de los hombres, pero bueno, era un poco por ver que se acercan otras personas, lo que decimos, la diversidad humana, y que la adaptación muchas veces es del sentido común, ¿no? Y es de las ganas de que, porque la accesibilidad es un bien para todos. Sí, Pues qué buenas experiencias. Sí, en este caso que recuerde, porque tampoco es que le demos seguimiento a otras personas que vienen, pero que me vengan de recuerdo ahora mismo, pues 3 mujeres, una de ellas una niña y luego un hombre también con discapacidad. Eso. Que me venga ahora a la mente esas 4 personas. No, tampoco hay muchas más personas en el ambiente en el que nos movemos, claro. No, pero es bueno, era por preguntar si se acercan, ¿no? Que eso es lo bueno, ¿no? Lo que decimos, esa es la inclusión. Hay una subida a una montaña, esa es la inclusión. Hay una charla sobre el tema que sea, el poder elegir cada persona, esa es la inclusión. Lo otro, cómo seamos o tengamos una discapacidad o no la tengamos. Pues muchas gracias, Dani. Nada, gracias a vosotras. Y Lara, si te das cuenta... Sí, bueno, en concreto en Calzada no, pero en otros puntos, porque hemos tenido puntos de información en diferentes municipios de la provincia y sí que se han acercado, en concreto que recuerde una mujer y un hombre, un chico joven, y bueno, buscando información y asesoramiento, en un caso para elaborar un currículum, en otro para charlar simplemente. Y bueno, en concreto relacionado con la violencia de género, no. Sí que se nos ha presentado y es una reflexión que también quería compartir, aunque sí que hemos hecho actividades en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desde la asociación. En esas charlas o en esos talleres que hemos organizado no han salido casos de violencia de género. Sin embargo, en otras actividades que organizamos con grupos de mujeres y asociaciones de mujeres, sí que han salido casos de violencia de género, y yo creo que está muy relacionado con que no estábamos tratando ese tema precisamente. Que a veces cuando intentamos destapar, entre comillas, casos, se pone en nuestra contra, porque las mujeres que han sufrido ese tipo de violencia no se van a acercar. Sin embargo, al generar grupos de apoyo en otras temáticas o con otros objetivos, en principio organizados para otras cosas, sí que las mujeres empiezan a generar una confianza entre ellas y hace que tengan esa posibilidad de expresar lo que les está pasando, ¿no? Y sí que hemos tenido en 2 ocasiones 2 mujeres en diferentes pueblos que han compartido sus experiencias de violencia y bueno, pues hemos ido ayudándolas o bueno, pues guiándolas para salir de ellas. En un caso, una mujer que ya lo había pasado hacía años, y en el otro, pues una mujer que estaba en el proceso.
Y bueno, pues eso, que también tengamos en cuenta que generar esos espacios de confianza entre mujeres a veces facilita mucho, aunque no sea el objetivo en concreto de la actividad, dar un paseo por el bosque o hacer una actividad de otro tipo, un taller de informática, a veces es mucho mejor para generar esas confianzas entre las mujeres para expresarse, ¿no? Y que por ahí se puede trabajar también, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, es verdad que se generar sobre todo esa tranquilidad y esa confianza para poder hablar de tantas cosas. Yo, mirar una cosa siempre lo digo, y los que ya me conocéis diréis qué pesada es esta mujer, pero cuando yo ese dato del CERMI del 80% de las mujeres que las mujeres con discapacidad habían sufrido abuso, yo en los talleres en el taller de empoderamiento de mujeres, el de desarrollo personal y participación social de las mujeres con discapacidad intelectual, creedme que se han pasado 350 mujeres, a 348 nos ha pasado alguna cosa en este sentido. Cosas más graves, menos graves, o sea que sí que ves esa vulnerabilidad que por el hecho de ser mujer tenemos, ¿no?, para que nos pasen esas cosas. Y es que me llamó, lo vi en el propio día a día y es terrible. Por eso en cualquier situación, de las cosas que se habla, cuando estamos hablando se generan situaciones en las que hablamos de muchas cosas y podemos verbalizar cosas que en otros contextos no podemos. No, eso sí es verdad. Sobre todo... Sí, perdón, José Antonio. Nat, sobre todo que quería comentar una cosita que yo creo que es importante. Que cuando una mujer sufre discapacidad, es triste, pero es así decirlo. Las mayores veces quien comete ese abuso de violencia de género o de otro tipo de violencia sobre ella, es triste, pero siempre está junto al ámbito familiar o al ámbito de amistad más cercano a su familia. La mayoría de las veces siempre se produce por ese tipo de gente. Porque es en quien más vulnerable está y en quien más confía. Y es triste que es quien más lo ejerce. No sé si hay alguna reflexión más o ya el café verdaderamente une, y yo creo que podríamos estar aquí charlando porque a todos nos interesa, nos conmueve y tenemos esas ganas de decir ¿y qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Entonces yo creo que hemos estado diciendo todos compartir el trabajo que estamos haciendo unos y otros, el ir de la mano, el confiar entre organizaciones cómo poder avanzar, y yo creo que en esa línea Nora nos puede dar algunas pistas. Bueno, yo simplemente, compartiros, ¿no? También vivo en medio rural, tengo mis pequeñas experiencias y un poco a la luz de conoceros, que me hayáis ido contando las cosas que habéis hecho, pues sí que ha habido como unas ideas que quería compartiros, ¿no? Primero, como que las acciones que se llevan a cabo en materia de igualdad, en materia de prevención de la violencia, ¿no?, que hablamos, porque al final la prevención de la violencia es un área más que entra dentro de todas las acciones y todas las desigualdades a las que nos enfrentamos a veces las mujeres, ¿no?, o problemáticas concretas. Y entonces, pues yo lo que he visto es que quien hace cosas es quien está especialmente sensibilizado con ese tema, en el medio rural, ¿no?, sobre todo. Creo que en el medio rural esta es una característica que pasa. Las cosas que hay en un municipio pues son porque hay una persona o un colectivo de personas que tienen ese interés, se juntan y se movilizan para llevarlas a cabo, ¿no? Y entonces lo que sí me parece interesante es a lo mejor que hubiera algo de coordinación de contacto. O sea, un poco la idea de este café era pues que os conocierais, que os pusierais cara a personas que tenéis esos mismos intereses, ¿no?, que estáis llevando a cabo vuestros proyectos puntuales en los lugares, y bueno, pues que sepáis que estáis ahí y que hay ideas y personas increíbles haciendo acciones súper bonitas
y que a lo mejor podéis hacer esos contactos, ¿no? Tener esa red y coordinaros, porque, pues bueno, el otro día nosotras, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante una formación que se nos ha dado en lenguaje inclusivo, y a lo mejor uniendo fuerzas, pues podéis entre todas pues decir, pues vamos a hacernos una formación específica y nos formamos nosotros para acompañar a estas personas, a estas mujeres de nuestro territorio, ¿no? Y lo podéis organizar entre todos en común como idea, ¿no? Eso, la comunicación, y luego como que dentro de las cosas que se hagan, ¿no? Pues la idea esta de que un poco la puede dar Criosanabria, ¿no? Una asociación de montaña que al final, como eje transversal en sus acciones, pues tiene el género, ¿no? Y el potenciar el género. No es alguien que trabaja solo con el género, sino que ha incluido como eje transversal en sus acciones, pues el tema de la mujer y la igualdad. Pues eso me parece que es un aprendizaje o un dato que todas podemos recoger, ¿no? Así que estaría guay. Y luego, pues bueno, recoger lo que habéis dicho, ¿no? Que el medio rural pues tiene unas características concretas, como ha dicho Lara, al final, y Dani, ¿no? O sea, cuando vives en un pueblo y quieres tomarte un café, no puedes salir andando, muchas veces tienes que coger el coche y desplazarte 10, 15 kilómetros para encontrarte con una actividad, con un sitio donde tomarte un café o con una amiga con la que encontrarte un café, ¿no? Pues que toda esta realidad se escuche, ¿no? A lo mejor es necesario hacer llegar a las administraciones, a la gente que luego diseña las acciones, los planes, pues cuál es la realidad concreta del medio rural, ¿no? Que se escuche un poco más. A mí me parece que esto es necesario. Y bueno, como que me parece que hacen falta también un poco más de visibilización de las mujeres, ¿no? Eso, como cambiar la visión que hay en el medio rural de lo que es la mujer, de lo que hace la mujer, y bueno, eso a nivel general, ¿no? Porque creo que somos, bueno, en el campo además o en los pueblos, pues se hace de todo, ¿no? Una mujer trabaja su huerta, trabaja fuera, está en casa, cuida de los niños y hace todo este tipo de cosas. Luego, a nivel de emprendimiento, por ejemplo, no han podido conectarse, creo, porque, claro, como no estaba en la primera presentación, no sé si os habéis presentado, hablando un poco con las asociaciones que trabajan el tema del emprendimiento, a nivel en el medio rural, bueno, pues sí me hablaban pues de que había ayudas o que había acciones, ¿no? De cara al entorno rural, y yo he estado mirando por internet y buscando, y al final casi todo ese emprendimiento está destinado a que seas agricultora o ganadera. No sé si se me oye, que parece que está ahí un poco en internet. ¿Me oís? Sí, te oímos bien. Pues eso, que todas esas acciones de emprendeduría, están destinadas a ser agricultora o ganadera, ¿no? Y yo creo que las mujeres en el medio rural, las que queremos vivir en el medio rural, muchas no queremos ser agricultoras ni ganaderas, ¿no? Hay mujeres eso, que se quieren dedicar a la educación, se quieren dedicar a la sensibilización, se quieren dedicar a la artesanía o a muchas cosas que no tienen que ver, y esto, pues como que también me parece importante reflejar que se puede estar en el medio rural de muchas maneras y que las mujeres estamos en el medio rural ocupando otros lugares y haciendo otras labores, ¿no? A lo mejor de educación o cosas así. Y bueno, pues esto es un poco, yo creo, lo que os quería contar. Porque ya tengo que subir arriba. Ha sido muy interesante. Toda la charla y todo lo que hemos escuchado es una vivencia muy enriquecida. Y hay muchas veces lo que nos pasa a las mujeres con discapacidad y sin discapacidad. No es verdad lo que nos pasa en la vida real.
Gracias, María Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo ya había terminado, que también me enrollo mucho. Disculpad, es que al final son como un montón de ideas, ¿no? Pero bueno, eso, que a mí me ha hecho mucha ilusión ver todas las cosas bonitas, ¿no?, que se hacen en el medio rural y toda la gente sensibilizada y movilizada que hay. Y que muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias a todos y yo creo que ya estamos todos en contacto para seguir trabajando y nosotros seguro que os vamos a preguntar cómo van los paseos terapéuticos, cómo van las quedadas esas de aunque no se hile, cómo charláis, cómo habéis realizado ese manual que presentas el día 25, todo eso con el objetivo de intentar seguir teniendo más cafés o seguir trabajando en la misma línea. Vale. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro café. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y por el trabajo que estáis haciendo. Ojalá nos podamos ver y generar muchos proyectos y muchas acciones conjuntas, porque sobre todo lo bueno que te llevas también es muchas ganas de seguir trabajando y sobre todo con otras personas y en otros campos y de otras maneras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias por organizar la jornada. Bueno.